a presentar ahora es un resumen de la perspectiva del clima, que como dijimos al principio fue desarrollada o realizada el martes, miércoles y jueves de la semana pasada, 14, 15, 16, y que en paralelo estuvo trabajando también el Foro Hidrológico de América Central, y el cual lleva ya 14 versiones, igual que la perspectiva, con 62 versiones. Hablarles que el Comité Regional de Recursos Hidráulicos es una secretaría del Sistema de la Integración Centroamericana que junto a CEPREDENAC y CCAD conforman lo que se conoce como el subsistema ambiental. El Comité Regional de Recursos Hidráulicos es una institución creada en septiembre de 1966 y actualmente forman parte de este organismo los servicios meteorológicos e hidrológicos de Belice hasta Panamá, y que todos los miembros del CRRH también son miembros de una organización global como es la Organización Meteorológica Mundial, que es el órgano especializado de las Naciones Unidas en los tiempos de agua, tiempo y clima. Los días martes, miércoles y jueves, el grupo de meteorólogos y climatólogos provenientes de los servicios meteorológicos, tuvimos también el agrado de compartir, proveniente de los servicios meteorológicos de Centroamérica y miembros del CRRH, tuvimos el agrado de compartir con el Servicio Meteorológico de México, Cuba y República Dominicana. Durante las discusiones, parte de las discusiones tomaron, uno de los temas importantes fue trabajar en la evaluación de la perspectiva anterior, y otro de los puntos importantes del segundo día fue evaluar cómo estaban los indicadores del océano y de la atmósfera y cuáles eran sus pronósticos, evaluar cuáles eran los pronósticos que tenían los centros mundiales para el periodo agosto, septiembre, octubre, evaluar los datos de las estaciones meteorológicas en los años análogos calculados a través de la meteorología del Foro del Clima, y con todos estos insumos sumados a la expertise de los miembros se generó la perspectiva del clima. Voy a tocarles rápidamente, porque sé que estamos súper cortos de tiempo, cuáles fueron los indicadores más importantes, y como decía al principio, hay dos elementos muy importantes que determinaron la perspectiva tal como quedó. Y uno de ellos fue lo que estaba pasando en el Océano Pacífico tropical, en las zonas consideradas como las zonas donde se produce el fenómeno ENSO, el Niño, Oscilación del Sur, y en este caso pues estábamos observando desde que se trabajó en la perspectiva anterior un enfriamiento en las aguas superficiales y en las aguas profundas que podrían ir evolucionando hacia un fenómeno de La Niña. En efecto, el 9 de julio la NOAA emitió en el estatus que ellos manejan del sistema de vigilancia del fenómeno de La Niña, ya existe entonces la advertencia de vigilancia de La Niña, lo que no existía antes. O sea, ya están muy presentes dándole seguimiento a estas condiciones, y según la sinopsis del documento que publicó la NOAA, dice que se favorecen condiciones de ENSO neutral hasta el verano del 2020, con una probabilidad entre 50 y 55% de que se desarrolle un fenómeno de La Niña durante el otoño de este año o el otoño del hemisferio norte, y que continúe hasta el invierno del hemisferio norte, que va a abarcar parte de este año y parte del año 2021, ¿verdad? Con ese panorama, entonces pasamos a mirar rápidamente, pues, que tenemos en esta imagen que está aquí, la imagen del 1 de julio,
¿verdad? Podemos tener centrada, perdón, en el 1 de julio, podemos observar que sigue observándose el enfriamiento que habíamos hablado en el foro de abril, ¿verdad? Que se observaba ese encalentamiento, se ha seguido manteniendo, el enfriamiento, lo que se asocia con un fenómeno de la niña. Podemos observar acá en estas gráficas donde en las regiones, en este cuadro donde dice niño 3-4, que es una de las zonas que utiliza la NOAA como indicador del fenómeno del niño, en donde hasta junio pasado tuvimos condiciones frías bastante severas y que disminuyeron o fue disminuyendo un poco el enfriamiento hacia finales de junio, pero que nuevamente vuelve a observarse en las primeras quincenas del mes de julio en la región. Además de eso, existe una condición en la atmósfera. Esta es una condición que estábamos observando en el océano. Sin embargo, también existe una condición en la atmósfera, una condición de presión, ¿verdad?, que debe estar en acople. En muchas ocasiones han escuchado al grupo de los foristas o a la persona que transmite la información de la perspectiva hablar de que hubo o no hubo un acople entre lo que estaba ocurriendo en el océano y lo que estaba ocurriendo en la atmósfera. En este momento ya la atmósfera todavía no está en acople, ¿verdad? Por eso no estamos ante un fenómeno de la niña, pero ya se observa una pequeña reacción de la atmósfera hacia ir alcanzando los valores del indicador que pueden estar en asocio o que pueden decir que se acopla con un fenómeno de la niña. O sea, tenemos una condición en el océano y una condición en la atmósfera que parecen irse acoplando hacia un fenómeno de la niña. Podemos observar aquí en las gráficas preparadas por el IRI, en donde para el trimestre que estamos nosotros pronosticando, que es el trimestre agosto, septiembre, octubre, ya se habla de una posibilidad, como lo dice aquí en el texto, ¿verdad?, de 50%, y que esta probabilidad puede ir aumentando hacia finales de año y posteriormente iniciar una disminución hacia principios del año 2021. Además de eso que estamos viendo, el fenómeno del niño es una condición que estamos monitoreando en el Océano Pacífico tropical. Pero además de eso estamos teniendo una condición de un océano Atlántico, por lo menos la parte de la cuenca cercana a la zona ecuatorial, que presenta condiciones de temperatura más elevadas que su valor normal, lo que tiende a ser un elemento que permita la producción de una temporada de ciclones tropicales más activa que lo normal, como en efecto sucedió en el periodo pasado de la perspectiva, que era mayo, junio, julio, y como en efecto podemos estar observando aquí, y que esta consideración está muy relacionada con lo que vamos a ver un poquito más adelante sobre el pronóstico de la temporada de ciclones tropicales. Acá es muy importante observar pues que a pesar de tener estas anomalías de temperatura por aquí muy cerca de 0.5 grados más de temperatura de lo que presenta esta zona para este periodo como normal, ¿verdad? Podemos observar que entre la cuenca del Caribe y el Golfo de México tenemos anomalías cálidas que están un poco más allá de 0.5. Quedémonos con esto en mente, ¿verdad? Entonces, estos dos indicadores de los cuales vamos a platicar aquí están muy asociados entonces con el indicador de comportamiento de las temperaturas que acabamos de observar. Lo que nos dice es que la temporada de ciclones tropicales en la cuenca del Océano Atlántico Norte
será más activa de lo normal debido a las condiciones favorables, ¿verdad?, que ya acabamos de ver. Se pronostica que en la cuenca del Atlántico se formarán aproximadamente 18 ciclones tropicales, de los cuales 9 serían en categoría de huracanes y de los cuales 5 serían huracanes intensos y destructivos de categoría mayor a 3 en la escala Saffir-Simpson. De acuerdo a la información obtenida de la Oficina de Meteorología de Conagua en México, ellos indican que en el Océano Pacífico Oriental se pronostican entre 15 a 18 ciclones tropicales, de los cuales entre 8 y 10 se convertirán en huracanes. Para el periodo de pronóstico de esta perspectiva hay una alta probabilidad de que ingresen a México de 2 a 3 ciclones tropicales y que al menos 2 ciclones ocasionen efectos directos o indirectos en Centroamérica. El grupo de Cuba hace una valoración muy importante también de lo que puede estar ocurriendo en la cuenca del Atlántico y han estimado que 10 ciclones tropicales se desarrollen en el pleno del Atlántico, del Océano Atlántico, de los cuales 2 se estarán desarrollando en el Caribe y 3 en el Golfo de México. Esto fue importante comentarlo porque el equipo de Cuba hace precisiones importantes sobre el desarrollo de esta actividad en el Caribe y en el Golfo de México, que son zonas, desde luego, tan cercanas a Centroamérica que pueden afectar un poco más a los países de nuestra región centroamericana. Dice el equipo de Cuba que adicionalmente hay una probabilidad del 80% de que al menos un huracán se forme e intensifique en el Caribe y que otro ingrese a estos procedentes del Atlántico. En esta tabla que tenemos aquí podemos presentar las probabilidades de que una tormenta tropical o que un huracán pase a 80 kilómetros de distancia de las costas de Centroamérica o que pueda ocurrir a 160 kilómetros de las costas de Centroamérica. En esta segunda y tercera columna estamos hablando de tormentas tropicales a 80 kilómetros y huracanes a 80 kilómetros de Centroamérica. Lo que tenemos aquí en paréntesis son las probabilidades normales de que esto así ocurra, y lo que tenemos afuera en negrita es la probabilidad para este periodo, ¿verdad?, de que esto así ocurra. Como ustedes pueden observar, aquí para Honduras, las probabilidades de 54% lo normal aumentan a 71% para este año en particular, y también el caso de Cuba es muy importante, que pasa de 70% a 86% para este año en particular. Para Guatemala pasamos de 29%, que es lo normal, a 41% para este periodo, y Belice pues de 35% a 49%. Como ustedes pueden ver, son valores importantes, son incrementos importantes en la probabilidad de que esto ocurra, por lo que es importante que estemos preparados para la ocurrencia de más tormentas o que tengamos más eventos hidrometeorológicos muy parecidos a los que tuvimos recientemente. Estas son las probabilidades de que eso pueda ocurrir a menos de 160 kilómetros, y aquí esto, como verán, pues la probabilidad para Honduras sigue pasando o aumenta también de 64%, que es el promedio, a 81% para este año en particular. Aquí les queda la tabla y quisiera pasar entonces a con el análisis de esos elementos que he comentado y otros más que no hemos hecho, a los que no hemos hecho relación, ¿verdad? Surge la siguiente perspectiva del clima.
En los colores verdes ustedes pueden observar las zonas de Centroamérica, sur de México, Cuba y República Dominicana, que pueden estar afectadas o que pueden tener escenarios de más lluvia de lo normal, ¿verdad? Varias zonas de Guatemala, centro de Honduras, una parte importante de El Salvador, todo el Pacífico de Costa Rica y el Pacífico oeste de Panamá. Como verán, son muy pocas las zonas de Centroamérica las que se esperan que tengan condiciones normales. Esta parte, el Caribe de Honduras, el Pacífico de Nicaragua y gran parte de Panamá. Y estas zonas aquí muy importantes, esta zona del Caribe con déficit de precipitación, que más adelante le contará el compañero de Costa Rica, pues que son zonas que se han mantenido desde la perspectiva anterior a esta perspectiva, por lo cual es importante darle seguimiento. Y esta zona muy amplia también, ¿verdad?, en el Caribe de Nicaragua. Aquí, como siempre, está la tabla que hace una descripción de las zonas que se encuentran cada uno de los escenarios. Aquí tenemos para México, arriba de lo normal, se encuentra Quintana Roo, oriente, centro y oeste, occidente de Chiapas, así como el centro y el oriente de Campeche. En el escenario, dentro de lo normal, el occidente de Yucatán, norte y sur de Campeche, sureste de Tabasco y noreste de Chiapas, y en México, pues la zona del centro de Tabasco y noreste de Chiapas se espera que tengan condiciones bajo lo normal. Aquí tenemos Belice, todo el país bajo condiciones de exceso de precipitación o condiciones arriba de lo que ocurre normalmente. No voy a leerlas todas, ¿verdad? Les dejo la tabla acá, pero lo importante de rescatar acá es que esta casilla tiene muy pocas zonas, que sería la casilla bajo lo normal, ¿verdad? En Guatemala tenemos solo dos escenarios, el escenario arriba y el escenario dentro de lo normal. En Honduras tenemos gran parte del país bajo condiciones arriba, ¿verdad? Y también tenemos los tres escenarios, normal y bajo lo normal también. En El Salvador, al igual que en Guatemala, solo tenemos dos escenarios que son arriba de lo normal y normal. En Costa Rica tenemos los tres escenarios por ese marcado escenario seco que se veía hacia el Caribe de Costa Rica. Y en Panamá tenemos solo dos escenarios, el escenario arriba de lo normal y condiciones dentro de lo normal. En Cuba y República Dominicana, todo el país. Lo que quería era que prestaran atención, hacer un llamado sobre esto, que son muy pocas zonas de Centroamérica que se espera que tengan condiciones por debajo de lo normal en cuanto al comportamiento de la lluvia. El Foro Hidrológico de América Central utiliza la información generada por el Foro del Clima. Perdonen que les muestre este mapa con las casillas de probabilidades, pero hemos tomado la decisión de presentar el mapa de la perspectiva de esta forma porque le evitamos la complicación al usuario de identificar o de explicarse o de entender qué es lo que contienen las casillas. Y es un ejercicio que hacemos a lo interno del foro para poder hacer la validación, pero hemos querido presentarlos a ustedes de esta forma. El Foro Hidrológico utilizó el mapa con probabilidades, pero lo que queríamos rescatar de aquí es que en rojo tenemos las cuencas para las cuales el grupo del Foro Hidrológico está realizando ya los pronósticos de aportes en algunas embalses, ¿verdad? Acá tenemos dos cuencas en Guatemala, tenemos dos cuencas en El Salvador, cuatro cuencas en El Salvador, dos en Honduras, una en Nicaragua, creo que son 5 en Costa Rica y una en Panamá.
con la perspectiva del clima como insumo para el grupo del Foro Hidrológico, este insumo es pasado al modelo lluvia escorrentía que está utilizando el equipo del Foro, y estas tablas que tenemos aquí son las tablas de pronóstico de caudales en las distintas cuencas que presentamos hace poco. Como ustedes verán, para el mes de agosto, esto es lo que tenemos aquí, tenemos el valor pronosticado, tenemos el valor promedio y tenemos el porcentaje de variación de los aportes o de los caudales, ¿verdad? En las cuencas estas en las que estamos trabajando. Acá tenemos para el mes de septiembre y para el mes de octubre. Como ustedes pueden observar, lo que está manchadito de verde corresponde a porcentajes de variación superiores al 20%. ¿Verdad? Aquí hay unos que están muy cercanos a lo normal, por lo tanto no se han manchado. Para Guatemala, Honduras y El Salvador, solo aquí en la cuenca Ulúa se espera en el mes de septiembre que los aportes sean deficitarios, y para El Salvador en la cuenca de Torola, se espera que los aportes sean deficitarios en el mes de septiembre, así como en el mes de octubre. En el mes de agosto se espera que los aportes en Nicaragua, en la cuenca Siquia, ocurran por debajo, 17% por debajo de lo normal. Sin embargo, este rango se puede manejar dentro de los valores medios. En septiembre y en octubre se espera que los aportes o el caudal en esa cuenca tenga valores deficitarios. En Costa Rica, en la mayor parte de las cuencas evaluadas, se espera que las condiciones pronosticadas o que las condiciones de caudal estén muy cerca a los valores normales, salvo en la cuenca Tirris en el mes de septiembre y en el mes de octubre, donde se espera que estos valores sean deficitarios. Y en el caso de Panamá, en la cuenca de Bayano, se espera que para el trimestre o para los 3 meses, los aportes en esa cuenca sean por arriba de sus valores normales. Y acá para comentarles pues el sitio donde está la perspectiva, eso va a quedarles en la presentación, y esto es todo lo que teníamos para presentarles. Las preguntas, pues como ya saben, estarán los miembros del Foro del Clima, estarán trabajando en las distintas mesas, y ustedes podrán hacer las preguntas en cuanto a si vamos a tener canícula durante el mes de agosto, todavía se va a estar presentando, y la fecha de finalización de la temporada lluviosa en Centroamérica.